Buenos días, chicos. A ver, esta presentación, este vídeo es para explicar cómo trabajar con las ecuaciones químicas. Vamos a poner un ejemplo que es la reacción en la que el carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono. Si escribimos la ecuación química sería C más O2 flechita CO. C es la fórmula del carbono. El más indica reacciona con. O2 es la fórmula del oxígeno. La flecha significa para producir. Y CO es la fórmula del monóxido de carbono, con lo cual al final nos quedaría la frase: el carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono. Si interpretamos las fórmulas de las tres sustancias que aparecen en esta reacción, el carbono, el oxígeno y el monóxido de carbono, podremos ver que el carbono es un átomo. ¿Por qué? Porque en la fórmula aparece solamente una letra mayúscula y ningún número como subíndice. El oxígeno es una molécula porque, aunque solo aparece una letra mayúscula, tiene un 2 como subíndice. Entonces, si aparece un número, es una molécula. Y el monóxido de carbono es una molécula porque aparecen dos letras mayúsculas. Es decir, hay dos símbolos. También, al igual que ocurre en matemáticas, en las ecuaciones químicas se omiten una serie de números que, aunque no se vean, están ahí. Entonces, en este caso se puede ver que hay tres unos omitidos en amarillo, que sería el número que hay delante de la fórmula. Todas las fórmulas en una ecuación química tienen que tener un número. Lo que sucede es que si ese número es un 1, no se escribe. Lo mismo pasa en las fórmulas. Todos los símbolos químicos que aparecen en una fórmula de un compuesto o una sustancia siempre tienen un número, un subíndice, que si es un 1 se omite, como podéis ver, los unos rojos. Rojos o naranjas, bueno, depende. Vale. En esta parte del tema nos vamos a centrar en hacer balances de números de átomos. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos decir que en la reacción que estamos estudiando, la del carbono más el oxígeno para producir monóxido de carbono, si analizamos el número de átomos de carbono que hay en cada una de las tres sustancias, podremos ver que en el carbono hay un carbono, ¿vale? Y en el monóxido de carbono también hay un carbono. ¿Qué significa ese 1 por 1? El primer 1 sería el número que hay delante de la fórmula del monóxido de carbono, que como está omitido es un 1. El segundo 1 sería el subíndice que hay delante de la C de carbono en la fórmula, que como está omitido también es un 1. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un átomo de carbono antes de la flecha y tenemos un átomo de carbono después de la flecha. Esto significa que el balance es correcto. Tenemos el mismo número de átomos de carbono antes y después. Ahora vamos a hacer lo mismo con los átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno solo hay en la molécula de oxígeno y en la molécula de monóxido de carbono. Si analizamos la fórmula del oxígeno, vemos que hay un 1 delante de la fórmula, omitido, y un 2 como subíndice. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de carbono hay en el oxígeno? 1 por 2, ¿vale? En el caso del monóxido de carbono hay un 1 delante de la fórmula, omitido, y hay un 1 como subíndice delante del símbolo del oxígeno, también omitido, 1 por 1. En este caso podemos ver que el balance no es correcto, porque antes teníamos dos átomos de oxígeno y después solo uno. Ha desaparecido un átomo de oxígeno. Esto no es posible. Por lo tanto, no está ajustada la ecuación.
como hemos visto que el problema es el oxígeno, vamos a poner un 2 delante del monóxido de carbono para ajustar el oxígeno. ¿Vale? Si ponemos un 2, vamos a volver a empezar a hacer el análisis del balance de átomos que hay de carbono, ¿vale? Y el balance de átomos de oxígeno. A ver si con este cambio que hemos hecho ya todo queda arreglado. Seguimos teniendo un átomo de carbono. Ahora, como tenemos un 2 delante del monóxido de carbono, tendremos 2 por 1 de átomos de carbono. Eso significa que el carbono no está ajustado, no se cumple el balance. Teníamos un átomo de carbono y después 2. Se ha creado un átomo de carbono. Por lo tanto, la ecuación esta no está ajustada. Para terminar de ajustar le vamos a poner otro 2 delante del átomo de carbono. Vamos a ver si así ya está. Ahora tenemos 2 átomos de carbono antes y tenemos 2 por 1, 2 átomos de carbono después. Sí que hay el mismo número de átomos de carbono. Y tenemos 1 por 2 átomos de oxígeno antes y 2 por 1 átomos de oxígeno después. 2 por 2. Esto significa que la ecuación finalmente está ajustada. En una ecuación química, el balance de número de átomos de todos los átomos que participan en la reacción antes y después tiene que ser el mismo. No se puede crear ni destruir átomos en la reacción química. Si ocurre esto, es que la reacción no está ajustada. Bueno, eso es todo. Hasta luego, chicos.